¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Bote Pronto de este martes, 22 de febrero. Como todos los martes, me da mucho gusto saludar a Alexandra Zapata. Carlos, ¿Vale? qué gusto. Y me da muchísimo gusto tener aquí al director del Centro Pro de Derechos Humanos, buen amigo de este programa, buen amigo. Santiago, ¿cómo estás? Santiago Aguirre, ¿cómo te va? Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches también, Alexandra. Hoy se trata de algo que un poco pasó desapercibido, pero que tú apuntaste, tú y el centro han venido apuntando, algo que de verdad pasó desapercibido, se nos fue el avión y que es parte de un, pues no tan lento, aunque ya llevamos 3 años, de un proceso, digamos, en cada vez rehacer nuestras Fuerzas Armadas a cosas a las que no estaban ellos acostumbrados, nosotros acostumbrados, etcétera. Pero mejor, Alexandra, como planteaste, invitar a Santiago que nos lo explique él, ¿no, Alexandra? Sí, sin duda. Bienvenido, Santiago. Mil gracias por acompañarnos. Ustedes desde el Centro PRO publicaron este reportaje y han estado muy al tanto del tema. Se llama Poder Militar, se puede consultar en su sitio, pero también escribiste una columna en donde describes pues, estas reformas que se acaban de aprobar en el legislativo. Y quisiera dividirlo en dos partes, Santiago, como lo haces un poco en tu columna. Primero, entender un poquito qué pasó. Vimos un proceso legislativo cortísimo de menos de 3 meses, en donde en la Cámara de Diputados casi se aprueba por unanimidad, no hay debate, parece que no es un tema controversial cuando supuestamente hay mucha oposición al tema de la militarización, pero de repente a la hora de los votos ya no vimos una oposición realmente ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Entonces, si nos platicas un poquito de esa primera parte y luego, ¿cuáles son las implicaciones de esta ley que se acaba de aprobar? ¿Por qué nos debería de importar? ¿Por qué nos debería de preocupar a los que estamos de este lado? Pero también, como bien anotas, a quienes forman parte del ejército, las fuerzas militares, también deberían de estar aprobadas por algunas de las decisiones que se acaban de aprobar. Así es, Alexandra, es justo como lo encuadras. Nos llamó la atención cómo se realizó este proceso en cuanto a su fondo, en cuanto a sus formas y en cuanto a la votación, y por eso pensamos que era relevante señalar que muestra cómo venimos en unos cambios muy profundos sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad, en el Estado mexicano, que tiene riesgos. En este caso específicamente se trata de una serie de reformas por las cuales se modificó la ley orgánica del Ejército y de las Fuerzas Armadas para crear una nueva comandancia del Ejército y para crear un Estado Mayor Conjunto dentro del Ejército. Las reformas lo que buscan al crear la comandancia, según se decía en la iniciativa, es separar las funciones de la Secretaría de la Defensa como ente de la administración pública de las del Ejército como Fuerza Armada, de manera que el secretario de la Defensa siga estando desde luego a la cabeza, pero se aboque más bien a los temas de la Secretaría en tanto ente de la administración y tengamos un comandante del Ejército que directamente supervise todos los temas de estrategia militar. La iniciativa decía, así funcionan los ejércitos contemporáneos, eso es cierto, pero lo que no nos decía la iniciativa ni el debate es que en casi todos los ejércitos contemporáneos donde existe esta escisión de funciones, hay controles civiles. Y entonces... Pero, a ver, Santiago, te interrumpo un momento. En muchos de esos el secretario de la Defensa es civil. Justamente. Y entonces por eso importa mucho que haya un jefe del ejército que piensa militarmente, estrategia militar, pero que depende de este secretario, ¿no? Ese es el diseño, Carlos, pero incluso entonces la cabeza del ejército, este general que comanda al ejército en tanto Fuerza Armada, es nombrado con algún tipo de control civil en medio. Se le presentan opciones al presidente, pasa por el Congreso. Es decir, esos son los arreglos de las democracias contemporáneas. No un esquema en el que el propio ejército va a decir quién comanda a la Fuerza Armada en tanto ejército. Igual pasa con el Estado Mayor Conjunto, Carlos, Alexandra. Efectivamente, en muchos ejércitos modernos hay estados mayores conjuntos. Nuestra peculiaridad es que por razones arcaicas no incorporamos a la Marina y lo que se diseña aquí es un Estado Mayor Conjunto que en realidad está hecho para ya albergar a la Guardia Nacional como Fuerza Armada, que es el proyecto que está en marcha de consolidarse, ¿no? Entonces, eso en cuanto al fondo. Pero después nos preocupó mucho la forma, porque esta reforma se publica en el Diario Oficial de la Federación recién el viernes pasado,
La aprobó inicialmente el Senado en diciembre, la Cámara de Diputados ahora en febrero, pero si uno revisa la hemeroteca, resulta que el comandante del ejército tomó posesión desde agosto del año pasado. Y ¿cómo lo si hizo no? sin ley, y lo hizo porque desde la Presidencia de la República, desde las Fuerzas Armadas, se estimó que lo pertinente era que su nombramiento se hiciera en una fecha histórica relevante para las Fuerzas Armadas, que es la fecha en la que se conmemora la disolución del ejército huertista, y por eso se creó en agosto este evento en el que el comandante pasó revisto a la tropa, aunque su cargo no existía en la ley. Y eso en sí mismo no es anecdótico, es una muestra de cómo se está pasando por arriba de la legalidad para darle al ejército lo que el ejército pide, y por eso nos parecía relevante señalarlo. Y el tercer elemento que nos llamó la atención es al que apuntabas tú, Alexandra, que es cómo se da la votación. Porque en el Senado hay, y hay que decirlo siempre, 20 senadores y senadoras que hacen su trabajo, que se oponen, que dicen esto no nos parece que va en la dirección correcta, pero cuando llega a la Cámara de Diputados se aprueba por unanimidad, incluso por todos los partidos que en el debate público expresan preocupaciones por este proceso de renovado protagonismo castrense, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno ve estos tres elementos de conjunto, pues la conclusión es clara, estamos ante otra expresión de cómo va ganando terreno la nueva fuerza del ejército en el debate público, en la sociedad, A ver, en el Estado mexicano. Santiago, pero ¿qué tanto nos extraña? A ver, el último sexenio panista lo sacó a la calle, sin ley ni nada, pero lo sacó a la calle en números, bueno, ya hoy son más, pero en números enormes. Uh-huh. El último gobierno priista nos propuso la Ley de Seguridad Interior, que eso significaba, que defendió públicamente el ejército, aunque luego ya no existió. ¿En serio nos extraña que todos los partidos a final de cuentas dicen ya estamos hartos de esto, tal, y se ponen a pensar esto solo lo va a arreglar el ejército? O sea, no sé si a mí me sorprende tanto, Santiago, eso es lo que quiero decir. Sí, no, totalmente. O sea, creo que la constitucional de la Guardia va a pasar, por cierto, mucho más fácil que la energética o la electoral, ¿eh? Ese es el tema al que queríamos apuntar, y tienes razón, no sorprende de los partidos que estando en el poder optaron por este mismo camino. Yo te diría que tal vez sí sorprende de otros partidos que no han gobernado y que públicamente tienen un discurso muy crítico frente a lo que estamos viendo y no lo votaron así, como Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Pero dejando al margen eso, lo que es muy sorprendente es que tampoco nadie haya dicho nada sobre cómo la reforma se definió desde antes en la sede del propio ejército, porque eso es un trato muy grosero a la soberanía del poder legislativo como tal. Ahora, el otro tema relevante al que queríamos apuntar es justo el que tú traes a colación, Carlos, que es lo que esto anuncia es que efectivamente no podemos dar por descontado que la oposición no vaya a votar a favor la reforma constitucional que termine de entregar la Guardia Nacional a la Sedena. Legalmente hoy la tienen los hechos, pero constitucionalmente todavía no detenta el mando sobre de ella. Se necesita una reforma constitucional y no podemos dar por descontado que estos partidos se vayan a alinear en esa reforma, porque finalmente cuando el ejército dice que es en esa dirección, lo que vemos es que todos los partidos terminan votando en ese sentido, ¿no? Alexandra. Santiago, al inicio del programa hablaba también de por qué le debería de preocupar a alguien que está en las Fuerzas Armadas una ley así. Y en tu artículo hablas también de la falta de contrapesos, incluso en un escenario en donde se aprobaba un poco diseño institucional. Ya hablabas también de la preocupación de no rendirle cuentas a un civil o no tener un contrapeso civil en la estructura, pero también apuntas a la falta de contrapesos internos para generar una investigación. Hablas de un secretario que tiene toda la discreción para nombrar un fiscal, de un secretario que tiene toda la discreción también para nombrar a los magistrados del Tribunal Superior Militar. Es decir, es una fuerza absoluta que no hay fuera de la estructura militar, en donde las posibilidades de generar una investigación, si hay algo que no se está haciendo bien, son básicamente nulas. ¿Hubo algún tipo de debate sobre ese tema o simplemente otra vez se generaron instrucciones, mandaron una solicitud de esto es lo que vamos a hacer, apruébenlo por favor, y se aprobó?
Así fue, Alexandra. Lamentablemente ningún debate serio sobre cómo fortalecer controles internos y externos sobre las Fuerzas Armadas en esta reforma que se presenta como un avance de modernización del ejército, pero que en realidad no dialoga con los esquemas de ejércitos modernos que prevalecen en el mundo, que privilegian justamente la existencia de contrapesos, de controles civiles, de controles internos robustos, de controles externos, en fin, y lamentablemente ese es el esquema que se está reproduciendo en la Guardia Nacional, ¿no? Nosotros hicimos una investigación, por ejemplo, de las instancias internas de control de la Guardia Nacional, ¿no? Las que van a conocer las quejas que se presenten, etcétera, y nos encontramos ahí elementos de extracción militar que vienen de las áreas más oscuras del ejército, ¿no? De la Policía Judicial Militar, por ejemplo, con récord muy negativo en temas de derechos humanos. Entonces, este que es un son problema. quienes hoy ocupan estos puestos de control y de... Sí, dentro de la propia Guardia, Carlos, sí. Entonces, ese es el problema de decir, vamos a modernizar a las Fuerzas Armadas, pero en realidad lo que se presenta es un esquema que no avanza en estos otros temas que también tienen que ver con modernizar al ejército, ¿no? Sin duda en las Fuerzas Armadas hay hombres y mujeres valientes que hacen un trabajo fundamental, pero el tema es que tantas atribuciones que se le está dando, tanto presupuesto que han venido recibiendo, hace que inevitablemente haya tentaciones de abusos, de corrupción, de violaciones de derechos humanos, y entonces necesitas contrapesos y no se están diseñando en el presente, ¿no? Pero justo por todos esos hombres y mujeres que tienen buenas intenciones, que están haciendo bien las cosas, es que necesitas estas estructuras, instituciones democráticas que generen certeza, que puedan investigar, que puedan castigar algo que se genera con irregularidad, en fin, eso, estas cosas, estas reformas obscuras no les ayudan a ellos para nada. Para nada, y sobre todo ocurre también en un contexto donde otros controles externos se han autoinhibido. Fíjense ustedes, cuando hay una denuncia de uso de la fuerza letal de la Guardia Nacional o del Ejército, lo que hoy tenemos es que en la conferencia presidencial matutina se da cuenta de eso y lo hace el propio comandante de la Guardia o el propio general Sandoval. No aparece la CNDH, no aparece la Fiscalía General de la República, bueno, nadie, ¿verdad? Se nos acaba el tiempo, Santiago, pero solo diré, vean lo que anunció la Auditoría Superior de la Federación. Exacto. Y cómo pues al ejército no puedes entrar a revisar muchas cosas, esa es la verdad, o sea, porque con seguridad nacional se acaba ahí. En fin, Santiago, un abrazo al PRO, como siempre, haciendo gran trabajo. Ale, te mando un abrazo desde aquí, gracias. Gracias a ambos, un abrazo.